la clase. Corresponde a mecanismos de resistencia antibiótica y lecturas de antibiograma. Ya, un tema que quizás sea algo nuevo para ustedes, algo que quizás no es tan fácil como parece, porque el antibiograma no es un tema de solamente ver si el germen es sensible o es resistente, si está, si está digamos, una S o una I, ¿no? O una R, y según eso elegir el antibiótico, ¿no? Con el tiempo nos dimos cuenta que era más complicado que eso. Y con el tiempo eh, también nos dimos cuenta de que según el patrón de sensibilidad, el fenotipo de cada germen, a eso se llama, el fenotipo de cada microorganismo, va a corresponder al patrón de sensibilidad que va a presentar. Y según el patrón de sensibilidad que presenta o fenotipo de cada germen, tú puedes predecir, inferir el mecanismo de resistencia. Y a veces incluso, por más que te señale sensibilidad a algunos antibióticos, prediciendo ese mecanismo de resistencia, te dice que no puedes dar tales grupos de antibióticos, así no figuren en el antibiograma. ¿Ya? Entonces, no es cuestión de que tú veas y según la R, la S, la I, elijas el antibiótico más barato. En eso no consiste, ¿no? Tenemos acá algunas definiciones. Por ejemplo, concentración inhibitoria mínima, ¿no? Quizás eso no lo vendes en microbiología, ¿no? Dice, la más baja concentración de un antimicrobiano para inhibir el crecimiento visible de un microorganismo. ¿Ya? ¿Cuál es tu mejor amigo? ¿Y qué es lo que buscas? ¿Por qué te ponen un número, ¿no? Te ponen, por ejemplo, ciprofloxacino, menos, más, 1, 5, no sé. ¿Ya? Esos números no son aleatorios. Esos números que figuran en el antibiograma en una concentración inhibitoria mínima ya están estandarizados. Estandarizados según normas internacionales que vamos a ver. ¿Qué es lo que tú vas a buscar siempre en un antibiograma? Que sea menor o igual. Esto es muy bueno. Si no figura menor o igual, o si figura mayor, ya te habla de resistencia. Ya te habla de que deberías evitar quizás ese antibiótico, ¿no? O sea, menor o igual es lo que tú siempre buscas. ¿Cómo obtenemos esa concentración inhibitoria mínima o cómo aislamos un germen? Hay varias técnicas, ¿no? De dilución, difusión, bioquímica y por último métodos genéticos. Ya no, por ejemplo, los métodos de difusión con un disco y ese disco según va permitiendo o no el crecimiento de los gérmenes, tú puedes decir si es sensible o resistente. En los métodos genéticos tú buscas genes de resistencia. O sea, yo busco el gen de resistencia a tal antibiótico. Y si está presente el gen de resistencia, hablamos de que ese antibiótico quizá no puedas usarlo. Pasa, por ejemplo, lo mismo en tuberculosis, ¿no? ¿Qué métodos genéticos, a ver, para ver resistencia conocen en tuberculosis? Exacto, gene expert genotype. Son pruebas moleculares. O sea, tú ya no ves el crecimiento de la bacteria, ¿no? Si crece en el disco, en la placa Petri, no. Yo busco el gen de resistencia. Si lo tiene, ya fue, pues es resistente. Se basa en eso. Luego, no solo en tuberculosis hay lo que son los patrones de resistencia. Tenemos multidrogo resistente, resistencia a 3 familias de antibióticos, extremadamente resistente, resistencia a 3 o más familias de antibióticos, incluido carbapenems, y la panresistencia, resistencia a todos los antibióticos que tú puedes conocer. Son los gérmenes que vienen de UCI a veces, ¿no? Esto sobre todo se aplica a los gram negativos. Estos son los métodos de dilución del antibiograma. A diferentes concentraciones del antibiótico, yo veo cuándo se inhibe el crecimiento bacteriano. Estos son los métodos de difusión. Yo pongo los discos de antibióticos
y mido el halo, ¿no?, que se forma alrededor de difusión para ver si es sensibilidad o resistencia. Como repito, en lo que es la concentración de neutrina mínima, ustedes van a ver un valor, un número muchas veces. Ese número no se coloca al azar. Ese número está en base a estándares internacionales para cada antibiótico, incluso para cada germen. O sea, para saber eso tienes que tener tus tablas de referencia. ¿Okay? Lo que me interesa es esto, menor igual siempre tiene que ser. Y esta concentración sobre todo lo ves con los métodos de dilución, ¿no? A la menor concentración de antibiótico que se inhibe el crecimiento de la bacteria. Tenemos sensible. ¿Qué es un antibiótico sensible? El antibiótico es sensible cuando a dosis usuales se consigue respuesta terapéutica, éxito terapéutico. Un antibiótico es sensible cuando a una dosis usual hay un éxito terapéutico. Un antibiótico es intermedio cuando se puede lograr la respuesta terapéutica a dosis altas. ¿Ya? A una dosis usual, que hay buena respuesta terapéutica, sensible, éxito terapéutico. Pero si el éxito, la respuesta, se da con dosis altas del antibiótico, se ponen como intermedio. Y resistente, cuando hay mucha posibilidad que no exista éxito terapéutico ni respuesta terapéutica al antibiótico. Ya hablamos de los fenotipos de sensibilidad, que son las características de cada microorganismo según su patrón de sensibilidad, según la resistencia a tales o cuales antibióticos, según las concentraciones inhibitorias mínimas, yo tengo un fenotipo de sensibilidad. Son las características del patrón de resistencia de cada microorganismo. Ya, ahora, esos numeritos, ustedes seguramente han visto en los antibiogramas, son puntos de corte establecidos internacionalmente, ¿ya?, por organismos internacionales. Googleen en internet esto, EUCASI, el otro, CLSI, y ahí van a encontrar tablas donde para cada germen, para cada antibiótico se ponen puntos de corte. Puntos de corte. Hay puntos de corte clínico para ver el tema de resistencia y valores de corte epidemiológico. Son otros puntos de corte para diferenciar gérmenes y diferenciar mecanismos también de resistencia. Ya, todas estas tablas están ya normalizadas internacionalmente. En cuanto a los fenotipos, ya saben que son las características del patrón de resistencia de cada germen. Algunos ya están, digamos, establecidos por muchos años. Hay gérmenes que tú sabes que son resistentes sí o sí a tales antibióticos. Son los fenotipos, digamos, habituales, ¿no? Pero a veces aparecen fenotipos raros que salen de cuando en cuando e imposible, que son totalmente nuevos, que también se llaman. Mecanismos de resistencia a antibióticos. O sea, estos mecanismos que ustedes ya han visto antes, tú puedes inferirlos. Según el patrón de resistencia de cada germen, tú puedes suponerlos. Tenemos, por ejemplo, inhibición enzimática, principalmente por beta-lactamasas, que son, digamos, el mecanismo principal. Estas beta-lactamasas incluyen ya sea hidrolización e inhibición de penicilinas, cefalosporinas y carbapenems, que es lo más grave, carbapenemasas que se llaman. Pero también tenemos otros antibióticos que pueden inhibirse enzimáticamente, ¿no? Macrólidos, CAF, clorfenicol, aminoglucósidos y otros más. También tenemos alteración del sitio blanco y alteración de las barreras de permeabilidad, que puede ser por mutación de porinas, o sea, de alguna manera la bomba que permite el ingreso del antibiótico se estrecha y evita que se ingrese, o puede ser por bombas de flujo, una bomba que bota más bien los antibióticos que han ingresado a la bacteria. Estos mecanismos, miren, imagínense, según el patrón de resistencia tú puedes deducirlos, puedes suponerlos, puedes inferirlos. Obviamente este es el resultado de años de estudio, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, inhibición enzimática. Beta-lactamasas, tenemos la AMC. ¿Ya? Esta AMC básicamente es una cefalosporinasa, o sea, me hidroliza las cefalosporinas.
¿Cómo la reconozco? Porque en el antibiograma va a presentar resistencia a aminopenicilinas, por ejemplo, ampicilina, amoxicilina, a cefalosporinas de tercera generación, a monobactam como Astronan y inhibidores de la beta-lactamasa. ¿Ya? Eso va a presentar en el patrón de resistencia en el antibiograma. Sin embargo, van a tener buena respuesta a céfalos de cuarta, como cefepime y a carrapenem. Se encuentran un patrón de resistencia de ese tipo, resistencia a céfalos de tercera, amoxi ampi, probablemente sea una enzima AMSE. Esta, como les he dicho, responde bien a cefepime, por ejemplo, céfalos de cuarta, y responde bien a carrapenem. Es una manera de inferir mecanismo de resistencia. ¿Quiénes expresan esta enzima? Algunos gran negativos, ¿no? Gran negativos como por ejemplo Pseudomonas, Morganella, Pseudomonas, Proteus, Enterobacter, Klebsiella también. Es una de las enzimas importantes en cuanto al mecanismo de resistencia. ¿Qué más tenemos? Como les dije, ¿cómo se va a identificar a ese patrón de resistencia tipo AMSE? Resistencia a cefalosporinas de segunda generación, resistencia a inhibidores de la beta-lactamasa, como ácido clavulánico y sulbactam. Sensibilidad a cefalosporinas de tercera puede ser variable en algunos casos. Lo que sí va a ser sensibilidad a cefalosporinas de cuarta generación, carrapenens, ¿no? Sobre todo estos dos. Esto se maneja principalmente con los carbapenems, ¿no? Son los antibióticos de elección, digamos. Si es que en el antibiograma les informan AMSE. Otro de las enzimas beta-lactamasas que ustedes van a encontrar en el antibiograma, quizá la que más recuerdan, es la BLE, que es la beta-lactamasa de espeso extendido. Esta exhibe resistencia a cefalosporinas de tercera generación, resistencia a monobactámicos y va a ser inactivada por inhibidores de beta-lactamasa. En caso que ustedes tengan un germen BLE, incluso en el antibiograma les puede salir sensibilidad a nitrofurantoína y aminoglucósidos. Sin embargo, en caso de gérmenes BLE, beta-lactamasa de efecto extendido, ¿ya? Donde hay resistencia a cefalosporinas y monobactámicos, el manejo de elección debería ser un carbapenem. Hay casos en que se pueden usar nitrofurantoína y o fosfomicina incluso. ¿En qué casos? En cistitis aguda no complicada, o sea, cistitis aguda no complicada, o sea, disuria, poliaquiuria, tenemos vesical, podría usarse nitrofurantoína, fosfomicina. Pero en la mayoría de casos, cuadros severos de infecciones urinarias, por ejemplo, debería usarse un carbapenem. ¿Quiénes expresan esta enzima? Klebsiella, E. coli, Citrobacter, Proteus, Enterobacter, Salmonella. Usualmente nos van a informar BLE en lo que es Klebsiella y E. coli, sobre todo. El patrón de resistencia BLE, como les mencioné, resistencia a cefalosporinas de tercera y cuarta, sensibilidad a cefalosporinas de segunda, sensible a los carrapenem sobre todo. Sin embargo, el manejo de elección, por más que te salga sensibilidad a cefalosporinas, el manejo va a ser carrapenem. Eso es a lo que me refiero. O sea, tú puedes ver en el antibiograma sensibilidad, por ejemplo, a cefositin, cefotetán, pero tienes que tener cuidado, es una sensibilidad in vitro, ¿no? El manejo de una cepa BLE, un fenotipo BLE, debería ser siempre con carbapenem. Y por último, de las enzimas, quizás una de las más importantes son las carrapenemasas. Carrapenemasas, que son un grupo de enzimas que me hidrolizan a los carrapenem, se dividen en dos grupos, las serin-carrapenemasas y las metalocarrapenemasas. De esta última, metalocarrapenemasa, quizá la más importante, sea la que produce a Klebsiella, neumonía productora de carrapenemasa, conocida por sus iniciales, ¿no? KPC. Esta Klebsiella carrapenemasa, esta KPC, es la que se aísla usualmente, por ejemplo, en unidades de cuidados intensivos, muchas veces, y causa brotes nosocomiales de neumonía intrahospitalaria.
por ejemplo. La resistencia por la que se adquiere es por un plásmido, por lo general, o sea, otro germen le va a transmitir esta resistencia, ¿no?, a este nivel, y va a tener resistencia a penicilinas, cefalosporinas, monobatánicos, carrapenémicos. Así como se dividen en serín carrapenemasas y metalocarrapenemasas igual, los gérmenes que le expresan también se subdividen en varias clases, ¿no?, como pueden ver acá. De este grupo de enzimas, ya saben, la principal es la asociada con la Klebsiella pneumoniae, la KPC. Ahora, no solamente es cuestión que les diga que son carrapenemasas. Ya, hay varios tipos de enzimas, serín carrapenemasas, metaloproteinasas. Ya, ahora, no solamente son dos tipos, sino también hay varios subtipos. Por ejemplo, tenemos el tipo salvaje, tenemos el GIN1, AKPC3, la OXA48, la OXA48 más CTX. Son varios tipos de Klebsiella pneumoniae, productora de carrapenemasa. ¿Por qué es importante eso? Porque para cada tipo hay puntos de corte de concentración inhibitoria mínima. Miren, esta es la concentración inhibitoria mínima. Si ustedes recuerdan el antidiograma, me ponen estos numeritos en el antidiograma. Y algunos se ponen menor o igual, otros se ponen que es más, otros se ponen intermedio. ¿Ya? Los puntos de corte no son universales y únicos para las klebsielas. No es un solo punto de corte universal. El punto de corte de concentración inhibitoria mínima va a variar según el tipo de carbapenemasa. Por eso, o sea, no es tan fácil la lectura. Tú, en casos de que se aísle una klebsiella en un antibiograma, tú tienes que parar la oreja y pensar, oye, no voy a ser productora de una carbapenemasa. Y mira, y según el patrón de resistencia que exhiba, por ejemplo, si te pone resistencia a cefalosporinas, aminopenicilinas y sensibilidad a aztreonam y carrapenems, podemos hablar de carrapenemasa BIN1. Si te ponen Klebsiella pneumoniae en antibiograma, solo resistente a amoxicilina de tipo salvaje. Si te ponen resistencia a todos, una pan resistencia, es KPC. A eso me estoy refiriendo, o sea, según el tipo de patrón de resistencia, según el fenotipo, ¿no? Fenotipos son las características del patrón de resistencia, yo puedo inferir qué enzima es la que está produciendo cada germen. O sea, a ese nivel se está llegando. O sea, ya van a ver el antibiograma con otros ojos. Sobre todo, apunten este germen. A este germen tienen que tener mucho cuidado cuando lo identifican en un antibiograma. Klebsiella pneumoniae. ¿Ya? Y vean, ¿ya?, el patrón de resistencia que tiene. No haga mucho, tienen que, no hagan mucho caso a veces a estos numeritos que no son universales para un germen, ¿ya? Sino van a depender, los puntos de corte varían según la enzima que está produciendo ese germen. Y esos puntos de corte, ya saben, están en las guías que les he mencionado. ¿Qué hacemos con esa con ese germen resistente a carrapenemasas? ¿Qué hacemos con ese germen que presenta ese tipo de enzima? ¿Cómo los manejamos? Tenemos opciones: colistina, o tigenciclina, o fosfomicina. Colistina acá vendría a ser de elección en ese caso, ¿ya?, en los gérmenes productores de esa enzima, de carbapenemasa. Si era productora de esa enzima, ya sabe que hay que incluso tipificar qué tipo de enzima es, y lo puede lograr según el patrón de resistencia de cada germen. O sea, no es un tema sencillo la lectura del antibiograma. Si se dan cuenta, por cada germen y por cada antibiótico se podría hacer una clase aparte. Otro mecanismo de resistencia, por ejemplo, son las bombas de flujo, ¿no? Una vez que ingresa el antibiótico, estas bombas expulsan los antibióticos, expulsan las tetraciclinas, metolix, cetograminas, betalutánicos, quinolonas, ¿no? Puede ser ese mecanismo junto con otros
Y acá están los gérmenes que expresan ese mecanismo de resistencia y el antibiótico que botan, ¿no? Macrólidos, tetragraminas, beta-lactámicos, quinolones, para que tengan en cuenta ese mecanismo. Acá, dentro de también alteraciones de la barrera de sensibilidad, aparte de las bombas de flujo, que están acá en verde, tenemos la mutación de las porinas. Ya les he dicho que en el antibiograma, los numeritos, obviamente que cuentan, ¿no? Cuentan si es que tienes tu libro de referencias de los puntos de antibiograma, pero sobre todo yo tengo que ver el menor igual o el mayor, ¿no? Lo que me interesa siempre es que sea menor igual. Menor igual es algo muy bueno. Si es igual, o sea, no hay este signo, me preocupo, porque puede haber cierta resistencia. Si es mayor, definitivamente el antibiótico es resistente. Acá incluso es un ejemplo de cómo yo puedo inferir un mecanismo de resistencia. Si el mecanismo de resistencia es por mutación de porinas, si el mecanismo de resistencia a los carbapenens es por mutación de porinas o por si es por bomba de eflujo. Ya. Mire, el imipenem-cilastatina es una molécula grande. Este es imipenem-cilastatina, este es doripenem y este es meropenem. Ya. Digamos que la bomba de esta porina se cierra. Se cierra, digamos, lo suficiente para que pueda pasar meropenem y pueda pasar doripenem, pero imipenem como es grande no puede pasar y se queda. No puede pasar y se queda, ¿no es cierto? Entonces, si meropenem no puede pasar y se queda, en el antibiograma, en la concentración inhibitoria mínima, en el más o menos, el imipenem, ¿qué cosas estará? Con un signo de mayor que o menor que. Recuerda que mayor que es más resistencia. O sea, cuando la porina se cierra, obviamente algunos van a pasar, pero el de mayor peso, el que es más grande es el impenencilastatina. ¿Ya? Se puede cerrar esta porina y puede pasar meropenem y doripenem. Imipenem se queda afuera y tú dices que hay resistencia a imipenem. ¿Ya? Entonces, en los valores de concentración inhibitoria mínima, en los signos de mayor que y menor que, el imipenem, en casos que el tema sea mutación en las porinas, ¿cómo lo encontrarás? El valor de concentración inhibitoria mínima lo encontrarás mayor que meropenem o menor que imipenem. ¿Qué me dice? ¿Cómo lo encontrarías? ¿Alguien me dice? Esta porina se cierra, ¿ya? Y no deja pasar una molécula grande como imipenem y la satina. Pero sí puede dejar pasar doripenem y puede pasar meropenem. Y si pasan, actúan y matan al germen, tienen actividad antibiótica. Pero imipenem y la satina no pasan. Este es un mecanismo de resistencia. Esta porina que se ha cerrado es un mecanismo de resistencia. Entonces tendrán mayor actividad meropenem, doripenem y menos actividad imipenem, porque no entra. Y esa menor actividad del imipenem en la concentración inhibitoria mínima, ¿cómo se refleja? ¿Cómo estará la concentración inhibitoria mínima del imipenem? ¿Con un mayor que o con un menor que el meropenem? Si no entra, si no actúa, ¿cómo estará en su CMI? ¿Con qué signo? A ver, ¿quién me dice? Mayor, mayor. Entonces, si en el antibiograma, en la concentración inhibitoria mínima, yo encuentro que el imipenem, los numeritos, son mayor que meropenem, yo infiero, el mecanismo de resistencia es mutación de porina, de frente. O sea, a esto quiero llegar. Según la lectura del antibiograma, tú infieres el mecanismo de resistencia. ¿Ya? Digamos que el problema no es la porina. ¿Ya? Vamos a borrar esto de acá.
Digamos que el mecanismo no es la porina. Digamos que el antibiótico entró, pero el problema es la bomba de eflujo. La bomba de eflujo. Ya. Y mi penicilazina, como es una molécula grande, se queda adentro, no puede salir. En cambio, meropenem y doripenem, como son chiquitas, salen fácilmente, ¿ya? Acá es al revés. Mi penicilazina es una molécula grande, se queda dentro de la bacteria. No puede salir por la bomba de flujo porque no sale, porque es muy grande. Pero sí salen rapidito meropenem y doripenem. Entonces, ¿cómo yo supondré de que el mecanismo es bomba de flujo? Porque en este caso, si ha entrado bien imipenem y no puede salir, si no puede salir, o sea, la bacteria no puede botar el imipenem está actuando dentro de la bacteria. ¿Ya? El número de concentración inhibitoria mínima será mucho mayor, ¿no? Mucho mayor. En ese caso, eh, perdón, será mucho menor de la concentración inhibitoria mínima. En todo caso, miren, si en concentración inhibitoria mínima el imipenem es menor que meropenem, ya saben que el número menor igual y menor es algo muy bueno. Si imipenem es menor, quiere decir que está actuando, está actuando, quiere decir que ha ingresado y no sale, ¿no? Más bien meropenem es el problema, porque ese sí es eliminado por la bomba de flujo. Este ejemplo se lo pongo para que se den cuenta que eh, interpretando adecuadamente las concentraciones de cintura mínimas y los patrones de resistencia, los fenotipos de resistencia, tú puedes inferir lo que es el mecanismo de resistencia en el paciente. ¿Qué pasos hay que seguir para indicar los antibióticos? Saber a quién tratar. Saber a quién tratar me refiero desde la dosis, ¿no? La dosis va a ser ajustada según la edad, según el peso, según el estado de cada paciente, ¿no? Según la función renal en cada paciente, según la gravedad de cada paciente. Una cosa es indicar un antibiótico en un shock séptico, otra cosa es indicarlo, por ejemplo, en una infección urinaria. Saber dónde se localiza el tema de la infección. Hay antibióticos como vancomicina, por ejemplo, que no llegan bien a pulmón, pero tienes un linezolid, por ejemplo, que sí llega bien a ese nivel. Saber si es resistencia natural o adquirida. ¿Qué es esta resistencia natural? Ya. Hay patrones de resistencia usuales, hay fenotipos de resistencia que ya han quedado. O sea, hay gérmenes que tú ya sabes que siempre son resistentes a tal o cual antibiótico. Es su resistencia natural de cada bacteria. Esa es la defensa con la que nacen esos gérmenes, sus fenotipos usuales. O los adquiridos en el hospital, por mal uso de antibióticos, ¿no? O plásmidos finalmente. Como les mencioné, analizar si es más allá de sensible o resistente. No es solamente ver las R's y las I's, hay que buscar puntos de corte estandarizados y los puntos de corte incluso para cada tipo enzimático, ¿no? Y según eso se va a dar la indicación más adecuada. Por ejemplo, resistencia intrínseca. La intrínseca es la resistencia natural. Ya sabemos que la Klebsiella tiene resistencia in vivo a ampicilina. O sea, por más que en el antibiograma te salga que es en sí la ampicilina, Klebsiella, tú ya sabes que no sirve, porque tiene resistencia in vivo a ampicilina. Y te sale un estafilococo meticilino resistente, es resistente a todos los betalactámicos, excepto ceftarolina, que es una cefalosporina de quinta generación, Acinetobacter, resistente a ampicilina y céfalos de primera, es en otro forma una maltófila a todos los betalactámicos minoglucósidos, enterococos, acefalosporina, quinolonas y cotrimazol, y gran positivos, streptozafilo, astronan-colistina. Es la resistencia intrínseca o natural. O sea, el germen nace con eso no puedes quitar, y tienes que saberlo, porque en el antibiograma te pueden decir, no es sensible, pero no, tú sabes que es resistente ese antibiótico. O sea, es un tema algo complejo, porque para cada germen y cada antibiótico hay un patrón de resistencia natural o intrínseco que tiene que conocerle, ser presentado lo más probable solamente.
Así tenemos, por ejemplo, que para que tú deduzcas, infieras esos mecanismos, hay antibióticos indicadores. O sea, en un antibiograma, si existe esa resistencia, tú ya infieres todo lo demás. Por ejemplo, si tienes un estafilococo resistente a oxacilina, tú tienes que inferir que es resistente a todos los beta-lactámicos. O sea, por más que te ponga una S por ahí, por eso, no es tan sencillo ver si es ESR, ¿no? Si es eritromicino resistente, tienes que hacer el DITES, que vamos a explicarlo más adelante. Si es estafilococo resistente a eritro y clinda, hay otro patrón de resistencia que lo vamos a explicar más adelante. Si el neumococo es resistente a cefalosporinas, te dice, por ejemplo, que puedes usar todas las cefalosporinas, oxacilina, perdón, todas las cefalosporinas. Si es enterococo fecalis resistente a ampicilina, te dice que tienes que usar vancomicina. Si te dice que una Klebsiella o E. coli es resistente a ceftazidima, por más que te salga sensibilidad a otras cefalosporinas, tú ya tienes que inferir que es BLE. O sea, estos antibióticos indicadores te ayudan a inferir terapéuticas o a inferir mecanismos de resistencia. ¿Ya? Y yo solo les estoy mostrando acá en estas tablas los principales, ¿ah? Algunos, son un montón, ¿ya? Para cada germen, para cada antibiótico. Como médicos generales tienen que tener una visión general y por lo menos yo les doy las bases para que ustedes luego amplíen ese tema, que es bastante complejo. Por ejemplo, ¿cómo definimos si es BLE? Cada vez que tengamos un germen como E. coli, Klebsiella, hay que ver el antibiograma ceftazidima. Si hay resistencia a ceftazidima, la definimos como BLE, de arranque. Y usualmente encontramos también resistencia a penicilina, cefalosporinas, pasteurnan, pipetas. Pero es ver ceftazidima, que es el antibiótico indicador. Indicador. ¿Ok? Luego tenemos otro grupo de gérmenes, que son los AMPS, ¿ya? Aeromonas, Morganella, Proteus, Citrobacter, Enterobacter, Serrata y Hafnia, que es otro germen también más negativo, ¿ya? Estos, ¿cómo definimos este grupo? Y que me expresa el AMC, porque tiene resistencia a fosictina, antibiótico indicador. Luego tenemos Staphylococcus aureus, ¿cómo definimos si es MRSA? Porque en el antibiograma encontramos resistencia a oxacilina. Oxacilina, ¿ok? Eh, ¿Qué les llama la atención del antibiograma? Del antibiograma. En ese antibiograma ustedes le darían oxacilina luego de lo que les he explicado. Acá por si acaso está mal eso beta-lactamasa, es estafilococo meticilina resistente, ¿ya? Esto que está abajo está para borrar. Según este antibiograma, ustedes le darían al paciente oxacilina. Miren los MIC y todo lo demás, ¿no? Le darían al paciente oxacilina. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Oxa, ¿le dan o no al paciente? ¿Sí o no? A ver, ¿qué me dicen? Miren el MIC. O sea, sensible, bacán, le doy entonces. ¿Qué es lo que yo siempre busco? Les he dicho. ¿Qué es lo que siempre busco? ¿Qué es lo que siempre busco? El menor igual. Menor igual, exacto, menor igual. No es resistencia intrínseca, ¿no? Yo buscaría que sea menor igual para darle. Oye, acá pasa algo. O sea, por más que sensible, no puede estar así. ¿Ya? Cuando pasa esto, cuando no es ni menor ni mayor,
O sea, está ahí, no te ponen el signo. Yo infiero, supongo, creo, que hay una enzima llamada BLA-Z. Esta enzima disminuye la afinidad del beta-lactámico con su receptor y lo inhabilita, ¿ya? Sobre todo beta-lactámico, no siempre con cefalosporina ni inhibidores de la beta-lactamasa. O sea, cuando encuentren oxacilina sensible, pero sin una clara sensibilidad en la conversión entera mínima, yo infiero que presente esa enzima BLA-Z. Podría ser manejado el paciente con vancomicina o linezolid, por ejemplo. Diferente a esto, ¿no? Acá sí, miran, por ejemplo, ya saben, borran eso beta-lactamasa extendido. En este caso sí, hay una resistencia clara a facilina con un mayor o igual a 4 acá. Acá no es solamente es el tema de la enzima BLA-Z, ¿no? Acá sí hay un cambio en la proteína fijadora de penicilina, ¿no? Para que se den cuenta, o sea, es cómo tú puedes inferir mecanismos de resistencia. ¿Qué pasa cuando encuentro resistencia a eritromicina y sensibilidad a clinda? Resistencia, o sea, estafilo en el antibiograma, resistente a eritro y sensible a clinda. Ah, le doy a clinda entonces. Ya, ahí tienes que hacer el D-test. Ya. Este es el disco de la clindamicina, el disco de la clindamicina. Miren cómo este halo inhibe, estos son los gérmenes, ¿no? Miren cómo se crea un halo que inhibe el crecimiento de las bacterias. Y este es el disco de la eritromicina. Como no hay halos, hay resistencia a la eritromicina, ¿no? Eritromicina resistente, ¿no? Eritromicina resistente. ¿Para qué yo hago el D-test? Para ver si hay una resistencia inducible a clindamicina. O sea, si esta eritromicina, si esta resistencia a eritromicina, también quiere decir de que puede existir de forma añadida una resistencia a clindamicina, así in vitro figure sensible. Recuerda que esto es in vitro, en vivo puede pasar otra cosa. Entonces yo enfrento dos discos, el disco de la clindamicina y el disco de la eritromicina. El D-test negativo quiere decir que le puedo dar clindamicina, porque mira, ¿no? El halo, la clinda no te hace problemas. Clinda mata a la bacteria. Pero acá, si se dan cuenta, el halo como que se frena y forma como una D acá. El D-test, el test D. Test D positivo, hay resistencia inducible a clindamicina. O sea, estafilo, aureus con resistencia a eritromicina, hacer D-test. Si es D-test positivo, así diga sensibilidad a clinda, no le puedes dar clinda, porque esto es in vitro. In vivo es otra cosa, ¿ya? Este es el fenotipo MLSD, macróleo, glucosamida, citokinina B. ¿Ya? Resistencia eritro, abre los ojos. Mira, por ejemplo, acá tú puedes mencionar, puedes decir que no, le doy sensibilidad, es sensible, le doy vancomicina. ¿Y dónde está acá el menor igual? Cuando sucede esto, quiere decir que probablemente hay un aumento de las capas del péptido glicano. Recuerda que mejor biodisponibilidad que vancomicina tiene el linezolid, por ejemplo. El linezolid es mucho mejor antibiótico cuando biodisponibilidad y es menos nefrotóxico. Enterococos, resistencia natural o intrínseca, ¿no? Cefalosporina, clindamicina, cotrimazol, quinolonas, aunque ojo, enterococo puede tener sensibilidad in vitro a las quinolonas, pero ya sabes que no puedes darle nuevamente. Aminoglucósidos podrías usarlo de forma sinérgica con otros antibióticos, ¿no? Si es enterococo muestra sensibilidad a ampicilina, por ende es sensible también a imipenem y epipetazo, por ejemplo. Entonces, esto es, como les digo, muy amplio. Para cada germen se repite esto. O sea, tienes que tener un conocimiento amplio para hablar de estas cosas. Igual acá, ¿no? Si se dan cuenta. Mira, sensible a vancomicina. ¿Le darían vancomicina en este caso? O sea, si tú te basas en ese antibiograma, ¿le darían vancomicina o no? ¿Usarían vancomicina en ese paciente? No, ¿cierto? Claro.
¿sabes? Busca siempre menor o igual, ¿ya? El Linezolid es una buena alternativa para gram positivos resistentes a vancomicina. Entonces, ¿cómo interpretamos un antigrama? No solamente la S y la R, ¿no? Depende de la posibilidad, ¿sí? El fenotipo de resistencia. ¿Qué es el fenotipo de resistencia? Las características en el antibiograma de cada germen, según su patrón de sensibilidad. Y según eso yo puedo inferir el yo solamente les he puesto unos ejemplos, les he dado la pauta para un conocimiento mayor, ¿no? Incluso ya algo más avanzado, inferir la actividad de otros antibióticos, ¿no? Yo evalúo 3 antibióticos, pero según la actividad en los 3 antibióticos, yo puedo suponer la actividad en otros antibióticos más. Como les mencioné, hay fenotipos habituales, por ejemplo, Staphylococcus aureus, ya sabemos que es resistente a la penicilina, sensible a oxa cuando produce esta digamos, enzima, es algo que usualmente se da, pero de cuando en cuando aparecen fenotipos raros también, ¿no? Hay que tener en cuenta. Resistencia a vancomicina de enterococo que no es usual, ¿no? Resistencia a clindamicina en ausencia de resistencia a eritromicina. Ya saben que la resistencia a eritromicina en estafilo puede ir con resistencia a clindamicina y se hace lo que es el DTF para eso. Y otros fenotipos raros o imposibles que pueden haber. O sea, esto es, como les digo, bien complejo, ¿eh? Para cada germen y para cada antibiótico. Yo solamente les he querido dar las pautas para que puedan abarcar un conocimiento mayor, ¿no? Esa sería la clase del día de hoy. Si tienen alguna pregunta. Voy a pasarles acá la clase de una vez para enviar. Estoy enviando por acá el enlace para que lo puedan descargar la clase. Bueno, listo. Bueno, chicos, esta es la última clase. Ha sido la última clase con ustedes, todavía en esta situación en la que estamos. Espero verlos el próximo año quizá, ¿no? No creo que ese año se pueda todavía pisar el hospital. Aún estamos acá trabajando horarios de 12, bueno, 24 horas. Muchas de las clases yo las hago acá mismo en el hospital porque los horarios son bastante complicados para mí. Y bueno, ¿no? Ya nos veremos mucho más adelante. Espero verlos pronto. Hasta luego. Cuídense. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.